viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras, escuchando las historias sin fronteras. Un podcast que te lleva lejos, sin equipaje, viviendo en el extranjero sin dejar atrás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Mexa. Hoy quiero hablarte de algo que quizá no se dice mucho cuando pensamos en viajar o en vivir en el extranjero. Y es que a veces migrar o mudarte a otro país es, sin darte cuenta, volver a ser niño. No importa la edad que tengas ni tu experiencia de vida, cuando llegas a un lugar desconocido, todo empieza otra vez desde cero. Igual que un niño, tienes que aprender, adaptarte y descubrir el mundo que te rodea. Migrar, mudarse a otro país suele ser visto desde afuera como una historia de éxito, aventura o valentía. Pero lo que pocas veces se dice es que, más allá de los logros y las fotos bonitas en aeropuertos, migrar también es, en muchos sentidos, volver a ser niño. Y pues no importa si tienes 20, 40 o 60 años, no importa cuántos títulos, experiencias o habilidades hayas acumulado en tu país de origen. Cuando llegas a un lugar desconocido, todas esas certezas que parecen desvanecerse poco a poco, lo que allá era simple en tu país, aquí puede ser un reto. Cosas que en casa hacías de manera automática, como tomar un autobús, hacer una llamada telefónica o pedir tu comida favorita, de pronto se convierten en pequeños desafíos diarios. Te ves obligado a observar todo con más atención, a preguntar, a copiar, a equivocarte y a volver a intentarlo, a depender en ocasiones de la amabilidad de los extraños. Es una sensación parecida a la de los primeros años de vida, cuando no entiendes del todo cómo funciona el mundo y cada pequeño logro es un gran paso adelante. Y esa vulnerabilidad no siempre es fácil de aceptar. Venimos de contextos donde ser adulto significa saber controlar, dominar. Pero vivir en el extranjero nos arranca esas etiquetas y nos devuelve a un estado más básico, el de un aprendiz. Un aprendiz que no siempre tiene las palabras correctas, que puede sentir miedo, que necesita apoyo, que se frustra, pero que también se maravilla. Porque junto con la inseguridad llega también el asombro. De repente algo tan sencillo como encontrar un parque bonito, entender a un anciano en otro idioma o lograr hacer un trámite solo, se convierte en un motivo de orgullo. Celebras pequeñas victorias que antes ni siquiera hubieras notado. Miras con nuevos ojos los colores, las costumbres, las calles. Aprendes a maravillarte de nuevo, como un niño que descubre el mundo. Migrar también despierta emociones intensas, sin filtros. Hay momentos de alegría, de una alegría explosiva y momentos también de nostalgia profunda. Hay días en los que la distancia te duele tanto que parece física. Y hay otros donde la simple coincidencia de encontrar a alguien que entienda tu idioma te llena de una felicidad genuina. Cuando los niños sentimos sin máscaras, nos permitimos llorar, reír, equivocarnos, aprender una y otra vez. En este episodio quiero invitarte a reflexionar sobre ese niño interior que todos llevamos dentro y que inevitablemente despierta cuando nos lanzamos a la aventura de vivir lejos de casa. No para recordarnos que somos frágiles, no, sino para enseñarnos que la verdadera fuerza está en atreverse a ser vulnerables, a ser curiosos, a ser humildes ante lo desconocido. Migrar, más que una historia de éxito o una prueba de fortaleza, también es una oportunidad silenciosa, la oportunidad de recomenzar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto y con el espíritu de quien sabe que nunca es tarde para aprender a vivir. Y es justo ahí, en medio de esa vulnerabilidad y de esa nueva curiosidad, donde comenzamos a vivir experiencias que nos recuerdan a la infancia. De pronto lo cotidiano se convierte en una especie de aventura, ¿sabes? Usar el transporte público, hacer una compra simple, encontrar tu camino en una ciudad desconocida. Cosas que en casa eran tan naturales, aquí se convierten como logros,
como pequeños pasos hacia adelante. Quisiera compartirte ahora algunas situaciones que seguramente si has vivido en el extranjero o incluso si has viajado a un país nuevo, te serán muy familiares. Momentos en los que, sin darte cuenta, vuelves a ser ese niño que aprende, que se equivoca y que también se asombra del mundo. Porque emigrar o viajar a un país nuevo nos sitúa casi sin darnos cuenta en una posición muy parecida a la de un niño pequeño, rodeados de un mundo que no entendemos del todo, donde cada acción cotidiana implica un pequeño reto. Por ejemplo, algo tan simple como usar el transporte público puede convertirse en una experiencia estresante. Subirte al autobús correcto, entender las rutas o simplemente saber cómo pagar el boleto puede ser todo un desafío si los letreros están en otro idioma o si las normas son diferentes a las de tu país. A veces nos toca observar a los demás en silencio, copiar sus movimientos, imitar sus gestos, igual que un niño que aprende viendo a los adultos. Otro momento común ocurre en las tiendas o los supermercados. Enfrente de productos que no reconoces, a empaques que no sabes leer, a sistemas de pago distintos, puede hacerte sentir torpe o inseguro. Muchos migrantes recuerdan la sensación de estar enfrente de una cajera, de la caja registradora, sin entender qué les preguntan o de no saber si deben empacar ellos mismos sus compras. Situaciones que parecen insignificantes, pero que al vivirlas te confrontan con tu vulnerabilidad. Incluso tareas más formales, como hacer trámites bancarios, registrar un número de teléfono o buscar asistencia médica, se convierten en verdaderas pruebas de paciencia y de humildad. Formularios incomprensibles, instrucciones que no terminan de quedarte claras, y ese sentimiento de tener que depender de la bondad de los desconocidos para completar procesos básicos. Y lo interesante es que, al igual que los niños, cuando enfrentamos este tipo de situaciones, muchas veces cometemos errores inocentes. Tal vez tomamos un autobús en el sentido contrario, pedimos algo equivocado en un restaurante o respondemos de forma equivocada a una pregunta rutinaria. Y aunque el momento puede darnos pena o frustración, esas experiencias terminan convirtiéndose en anécdotas que nos hacen sonreír más adelante, ¿no? Este volver a ser niño también se nota en la forma en que pedimos ayuda. Por ejemplo, aprendemos a preguntar con gestos, con palabras básicas, a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos como lo haría un niño que apenas empieza a expresarse en su propio idioma. Ser nuevo en otro país nos enseña que no siempre es malo no saber, ¿sí? Que hay una fuerza silenciosa en admitir la ignorancia temporal, en estar dispuesto a equivocarse, a aprender desde lo más básico de lo básico. Cada pequeño logro, cada pequeño aprendizaje, por simple que parezca, se siente como una gran victoria genuina. Volver a ser niño en lo desconocido no es un retroceso. Yo pienso que al contrario, es una oportunidad de aprender, de reaprender el mundo desde otra perspectiva. Es un recordatorio de que la vida está llena de primeras veces, ¿no? Y tener el valor de enfrentarlas es en sí mismo un acto de enorme crecimiento. Una de las transformaciones más hermosas que ocurren al vivir en otro país es recuperar la capacidad de asombro. Esa misma que, con el paso de los años, muchos dejamos dormida, atrapada entre la rutina, las obligaciones y la familiaridad de lo conocido. Cuando migramos, de repente todo es nuevo otra vez. Las calles, los aromas, las formas de saludar, los horarios de las comidas. Y entonces, casi sin notarlo, nuestro niño interior despierta. Algo tan simple como caminar por un mercado local puede convertirse en una experiencia llena de descubrimientos. Frutas que jamás habías visto, especies que perfuman el aire de manera distinta, panaderías que ofrecen sabores extraños y emocionantes. Cada detalle, los colores, los sonidos
Incluso la manera en que la gente organiza sus productos llama tu atención y despierta una curiosidad real. Otro momento que suele generar asombro es experimentar el clima. Si vienes de un lugar cálido como lo es México y ves nevar por primera vez, la emoción es casi infantil. Extiendes las manos para atrapar los copos y sonríes viendo cómo se cubren las calles de blanco. Y tomas fotografías como si quisieras guardar cada instante. Y si sucede lo contrario, si llegas a un país donde el sol dura hasta las 10 de la noche, en verano, la sorpresa es igualmente mágica. Cuestionas las rutinas, los horarios, la forma en que cambia tu propio cuerpo con la luz. También redescubres lo extraordinario en lo cotidiano. Montar en un tren que atraviesa pueblos desconocidos. Entrar en una librería donde los libros tienen títulos imposibles de pronunciar. Probar una receta tradicional que mezcla ingredientes que nunca habrías imaginado juntos. Esos momentos de asombro tienen algo en común. Te obligan a estar presente. Ya no puedes vivir en automático. Cada paso, cada interacción, cada decisión exige atención, apertura y sensibilidad. Y eso, aunque al principio puede ser agotador, también te conecta profundamente con la vida. El asombro de las pequeñas cosas nos enseña a volver a mirar el mundo con ojos nuevos, con ojos frescos, a sorprendernos de nuevo como cuando éramos niños, sin necesidad de entenderlo todo, simplemente disfrutando de lo que es tal como es. Migrar, en ese sentido, no solo amplía tu mundo exterior, sino también tu mundo interior. Te enseña que las experiencias más memorables no siempre vienen de grandes acontecimientos, sino de esos pequeños instantes en los que te permites descubrir, emocionarte y aprender. Vivir en el extranjero es recordar que todavía podemos maravillarnos, que la capacidad de asombro no siempre se vive o se pierde con la edad, sino que simplemente necesita de estímulos nuevos para resurgir. Y quizás en medio de todo el esfuerzo y la adaptación, uno de los mayores regalos de migrar sea justamente ese, el de volver a ser capaces de ver el mundo como si fuera la primera vez. Al vivir en otro país, no solo descubrimos nuevas ciudades o costumbres, también nos descubrimos a nosotros mismos. Y casi sin advertirlo, aprendemos que migrar es una experiencia que nos devuelve la capacidad de sentir emociones en un estado puro, tal como lo hacíamos de niños. Cuando somos adultos, solemos aprender a contener o disimular nuestras emociones, a actuar como si siempre tuviéramos el control. Pero mudarte a un país nuevo, donde a veces no entiendes, no conoces, no perteneces del todo, desarma esas barreras. De repente, las emociones surgen con una intensidad que puede sorprenderte. La nostalgia es una de las primeras en aparecer. Puede llegar en forma de un olor, de un platillo que no sabe igual, de una fecha que antes celebrabas rodeado de familia y ahora te encuentras en soledad o con extraños. Puede ser una canción en español escuchada en medio de una ciudad ajena o ver las fotos de una reunión en la que no pudiste asistir. Y ahí, como un niño que extraña su casa al primer día de la escuela, aparece esa punzada en el pecho, silenciosa pero inevitable. Luego está el miedo a no encajar, a cometer errores graves, a no saber cómo solucionar problemas cotidianos. A veces se presentan momentos pequeños, como no entender una instrucción en el trabajo, y otras veces en situaciones más serias, como enfrentar un problema de salud lejos de tu familia, o tener que resolver un trámite legal en otro idioma. Ese miedo no es debilidad, es la respuesta humana, natural, a lo desconocido. Pero también migrar trae consigo una alegría intensa, espontánea, casi infantil.
la alegría de entender por primera vez una conversación completa en un idioma nuevo, la felicidad de encontrar un rincón en la ciudad que sientes propio, aunque sea un pequeño café o un parque donde te sientes en paz, el gozo inmenso de compartir un pedacito de tu cultura con alguien que la recibe con interés y con respeto. Estas emociones, nostalgia, miedo, alegría, cuando vives en tu país, suelen estar más atenuadas, protegidas por la rutina y la familiaridad. En cambio, al migrar no tienes esa red de seguridad emocional. Todo es más crudo, más real, más inmediato. Y vivir en el extranjero nos enseña que sentir no es un defecto, que permitirse llorar, reír, enojarse o emocionarse profundamente no es inmadurez, sino un signo de adaptación y de humildad. Las emociones sin filtro nos recuerdan que vivimos sensibles, abiertos, que estamos aprendiendo a lidiar con la vida desde otro ángulo y que, al igual que los niños, somos capaces de enfrentar el miedo, sanar la nostalgia y multiplicar la alegría, simplemente dando un paso a la vez. En el fondo, migrar no es solo cambiar de país, es cambiar la forma en que experimentamos el mundo y también, inevitablemente, la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos. Después de recorrer este camino juntos, tal vez nos damos cuenta de algo importante. Migrar no solo es cruzar fronteras físicas, es también cruzar fronteras emocionales, mentales y espirituales. Es redescubrir partes de nosotros mismos que habían quedado dormidas en la rutina diaria, en la aparente seguridad de lo conocido. Volver a ser niños, aunque al principio nos desconcierte, es uno de los regalos más grandes que puede darnos el viaje de migrar. No para hacernos sentir débiles o ignorantes, sino para recordarnos la fuerza que hay en aprender, en equivocarnos, en seguir adelante a pesar del miedo. Nuestro niño interior viajero nos enseña humildad, porque nos obliga a aceptar que no siempre sabremos qué hacer, que a veces tendremos que empezar desde cero, pedir ayuda y confiar. Nos enseña valentía, porque a pesar de todo, cada día decidimos salir a ese mundo nuevo, enfrentar lo desconocido, construir un hogar donde antes solo había mapas. Y nos enseña curiosidad, porque nos invita a ver con ojos nuevos, frescos, lo que otros dan por sentado. Es decir, las calles, las palabras, las costumbres, los rostros diferentes. Y sobre todo nos enseña empatía, porque al reconocernos vulnerables, somos capaces de mirar a otros, migrantes, viajeros, soñadores, con más comprensión, sabiendo que todos estamos, en algún nivel, aprendiendo a caminar de nuevo. Migrar nos despierta emociones profundas, nostalgia que a veces duele, miedo que paraliza por momentos, pero también alegría y gratitud silenciosa. Cada emoción que vivimos es válida, cada pequeño logro es digno de celebrarse. Y así que si hoy te sientes perdido en un país nuevo, si extrañas tu hogar, si te asombra lo que antes era cotidiano, recuerda que no estás fallando, estás creciendo. Estás viviendo intensamente, estás permitiéndote sentir, aprender y comenzar otra vez. Y eso, aunque a veces duela, es algo profundamente valiente. Hoy te invito a honrar ese niño interior que sigue dentro de ti, el que a pesar del miedo se atreve a descubrir, el que a pesar de la nostalgia busca sonreír, el que aun cuando todo es nuevo y confuso, sigue adelante con la esperanza de construir algo hermoso. Porque al final, migrar es un viaje hacia nuevos lugares, sí. Pero también, y quizás más importante, es un viaje hacia nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Archivo Mexa. Yo soy Zaret Martí y espero que estas palabras te hayan acompañado como una pequeña luz en tu propio camino. Si conoces a alguien que está viviendo esta aventura de migrar o vivir lejos de casa, compártele este episodio
Y si quieres contarme tu historia, recuerda que puedes encontrarme en nuestras redes sociales como Archivo Mexa y Archivo Mexa Podcast. Y ya estamos en todas las plataformas. Y también si quieres enviarnos un correo electrónico, el correo electrónico es archivomexa@gmail.com. Te mando un abrazo fuerte, estés donde estés. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y feliz Día del Niño.